Hola, a ver, ¿quién diría que un trozo de pan con moho puede ser la clave para aprender mejor? Pues sí, hoy vamos a ver justo eso, cómo una cosa tan cotidiana se puede convertir en una lección potentísima sobre el método científico, y todo gracias a la curiosidad y a tener un plan claro. Claro. Sí, ya sé que suena un poco raro, ¿verdad? ¿Qué nos va a enseñar el Mo? Pero la respuesta de verdad tiene mucha miga. Nos dice muchísimo sobre cómo funciona la ciencia y, lo que es aún más importante, sobre cómo podemos enseñarla para que cale de verdad, para que conecte. Así que venga, vamos a meternos en faena. Vale, empecemos por algo que conocemos todos de sobra, la comida que se pone mala. Un fastidio, ¿no? Pues vamos a ver cómo, dentro de un aula, este pequeño problema del día a día se convirtió en una oportunidad de oro para descubrir cosas alucinantes. Y aquí es donde entran en escena Gabriel y Sebastián. Son dos profes con mucha pasión y una idea genial para su clase de ciencias. Porque, en lugar de soltar la típica chapa teórica, decidieron que sus alumnos tenían que descubrir las cosas por sí mismos, con las manos en la masa. El gran reto que tenían era quitarle el polvo al método científico. Sacarlo de esa imagen de laboratorio súper complicado. Y demostrar que no es una fórmula mágica y rígida, sino más bien una forma de pensar. Una actitud de explorador que cualquiera puede usar. ¿Y por dónde empezar? Pues por algo tan cercano como la comida de la nevera. Y aquí, justo aquí, es donde salta la chispa. Porque lo más interesante de todo esto es que la curiosidad de los chavales surgió de forma súper natural, no fue algo forzado. Simplemente ver el moho les hizo empezar a hacerse preguntas. Y ese es el verdadero motor de cualquier investigación. Claro, una vez que tienes esa chispa de curiosidad, el siguiente paso es clave. Hay que darle una dirección, canalizar esa energía. Hacía falta un plan, una especie de hoja de ruta para que todas esas preguntas no se quedaran flotando en el aire y se convirtieran en una investigación de verdad. Y este es, digamos, el mapa del tesoro. A primera vista puede parecer un poco lioso, pero que no asuste. En realidad es una guía súper lógica, un paso a paso. Es como el esqueleto que sostiene todo el proceso. Venga, vamos a desmontarlo pieza a pieza. La primera parte del camino es toda de preparación. O sea, primero, observas y te haces la gran pregunta. Después, te pones a investigar, a empaparte de lo que ya se sabe sobre el tema. Y con toda esa información, lanzas una hipótesis, que no es más que una suposición con fundamento, ¿sabes? Es decir, oye, yo creo que lo que pasa es esto y por esto. Y ahora, a la acción. En esta segunda mitad es cuando nos ponemos manos a la obra y ponemos a prueba esa hipótesis. Es la hora de la verdad. Toca diseñar un experimento, recoger datos con mucho cuidado, analizar todo para ver si hay patrones y al final llegar a una conclusión. ¿Teníamos razón o no? ¿Qué hemos sacado en claro de todo esto? Vale, ya tenemos el mapa. Pues ahora vamos a ver cómo lo usaron los estudiantes para navegar su propia investigación. Cómo pasaron de la teoría a la práctica con su experimento del moho. Llegamos al corazón del proyecto, al meollo de la cuestión. Este es el momento en que las ideas y las suposiciones se ven las caras con la realidad. Los alumnos pasaron de hacerse preguntas a experimentar para entender por qué y cómo aparece el moho. Y esto es un ejemplo perfecto de cómo se diseña un buen experimento. No se quedaron solo mirando, ¿qué va? De forma muy sistemática analizaron cómo afectaban diferentes cosas al crecimiento del moho. Iban cambiando una sola cosa cada vez, una variable, para ver qué pasaba. Y eso es fundamental en ciencia. Bueno, pues después de unas cuantas semanas observando y apuntándolo todo, llegó el momento de la verdad. Había que darle sentido a toda esa montaña de información. ¿Qué decían los datos que habían recogido con tanto esfuerzo? Y aquí lo tenemos, el momentazo eureka. Su conclusión no era una opinión sin más, para nada. Era una afirmación con pruebas, con los datos que ellos mismos habían conseguido. El punto clave, al final, fue confirmar que si controlas ciertas condiciones, como la temperatura o la humedad, puedes frenar en seco el deterioro de la comida. El experimento, desde luego, fue todo un éxito. Pero ojo, que la cosa no se queda ahí. La verdadera lección, la más importante de todas, no va tanto sobre el moho, sino sobre una forma completamente diferente de entender cómo se enseña y cómo se aprende. Esto es, en esencia, lo que estaban haciendo Gabriel y Sebastián. En vez de darles las respuestas en bandeja, les dieron las herramientas para que las encontraran ellos mismos. Este método, el aprendizaje por indagación, convierte a los alumnos en auténticos detectives, no en meros receptores pasivos de datos. Esta imagen lo resume a la perfección. A un lado tenemos el modelo de toda la vida. El profesor habla, los alumnos escuchan, memorizan y repiten. El sota, caballo y rey de siempre. Y al otro lado, el modelo activo, el de indagar, preguntar, investigar, descubrir. Y claro, el papel del profe aquí cambia por completo. Ya no es el que lo sabe todo, sino el guía que te acompaña en el viaje.
Y lo bueno de esto es que los beneficios son brutales, porque no se trata solo de que aprendan datos de biología o de química, va mucho más allá. Se trata de que desarrollen herramientas para la vida, aprender a enfrentarse a un problema, a pensar por sí mismos, a ser críticos con la información y, por supuesto, a ser creativos para encontrar soluciones. Y aquí está la clave de todo. Cuando lo que se aprende conecta con el mundo real, deja de ser un rollo, una obligación, y se convierte en algo que importa, en algo fascinante. La ciencia al final no es algo que esté solo en los libros de texto, está en la cocina, en el jardín, está por todas partes a nuestro alrededor. Porque al final, saber sobre el moho está bien, es útil. Pero la capacidad de usar el método científico para resolver problemas, eso es una habilidad que les va a servir toda la vida, se dediquen a lo que se dediquen. Es, en definitiva, aprender a aprender. Y con esta idea llegamos al final de nuestro análisis. La próxima vez que algo del día a día nos despierte una pregunta, por tonta que parezca, quizá merezca la pena acordarse de este plan, el plan del científico. Porque muchas veces las respuestas más grandes nacen de las preguntas más pequeñas.